Entonces estábamos hablando de las permutaciones. Ahora vamos a hablar de lo que son las combinaciones. Recordemos que pues la característica principal o la diferencia entre unas y otras es que las permutaciones establecen una condición, ¿cierto? En la cual nosotros decimos que importa el orden. Acá las combinaciones son más sencillas porque el orden no nos va a importar como tal. Digamos que es una ventaja. Y la aplicación de esta parte de combinaciones y permutaciones nos va a ayudar en nuestro cálculo de probabilidades cuando vamos a manejar muchos datos. Es decir, para poder sacar el espacio muestral, ya no pues de elementos sencillos como un dado que tiene un espacio muestral de 6 elementos, sino combinaciones más complejas en las cuales se puede llegar a manejar pues 100.000 datos, 1.000.000 de datos, etcétera. Digamos que esa es la parte válida o la característica fundamental del tema de las combinaciones y de las permutaciones. Bueno, entonces como les venía diciendo, cuando hablamos de combinaciones, eh, es ese número total de posibles combinaciones que se pueden hacer, pero en este caso no importa el orden, o sea, no es necesaria una característica que nos indique que tiene que darse una condición exacta para poder sacar esas posibles combinaciones o ese número completo de condiciones en un espacio muestral. Igual que en el caso pasado, vamos a decir que n es la cantidad de elementos del conjunto y r la cantidad de elementos de cada arreglo. Directamente, pues, lo referente al espacio muestral. Notar la notación, dependiendo del libro que ustedes elijan para estudiar o si encuentran esta información en internet, pueden encontrarse en una forma convencional como la que hemos venido utilizando, pero ya no con la P de permutación, sino con la C de combinación. Igual, N el número de elementos y R pues referente a los arreglos. O la podemos encontrar de esta manera, o lo más común en internet y por ahí en los videos que ustedes pueden ver es encontrarla de esta manera. Todas significan exactamente lo mismo. Ya es, pues depende de cada uno la que quiera utilizar. Bueno, y para poder calcular esas combinaciones, nos podemos apoyar de la formulita que teníamos la semana pasada respecto a las permutaciones. Pero como acá no nos importa el orden, no nos importa si se repiten elementos, tomaríamos como base ese estudio de las permutaciones en la cual teníamos elementos repetidos. Igual, digamos que lo más fácil es utilizar esta fórmula, que es la del contexto común. Para todas las permutaciones, perdón, para todas las combinaciones, es más práctico utilizar esa fórmula. Entonces, es muy parecida a la que hemos utilizado anteriormente. Tenemos n factorial, entonces el número de elementos factorial, n menos r, es decir, el número de elementos menos los arreglos, y r factorial. Ahora pues vamos a iniciar pues, con una serie de ejemplos para poder entender más clara esta parte. Entonces, miremos este primero. Nos dice, un bar dispone de 10 frutas diferentes, de las cuales pueden elegirse 3 para un batido. ¿De cuántas maneras diferentes puede hacerse la elección? Fíjense que ya no me dan una condición. Es decir, que si yo elijo mora 3 veces, puedo echarle 3 veces la mora al batido. No me está diciendo que si ya elegí mora la primera vez, no la puedo volver a elegir. Puedo hacer cualquier tipo de combinación. No hay una característica que me limite cómo puedo hacer un batido. O en el caso de los sándwiches que alguna vez estudiamos. Entonces, pues vamos a ver cómo quedaría. Definamos qué sería n. Indíquenme ustedes qué sería n. 10. 10. Exactamente, ¿no? Son la cantidad de frutas que podemos echarle a ese batido. Entonces va a ser 10. ¿Y qué sería R?
¿Tres? ¿Tres? Entonces sí, nos dice que podemos elegir tres frutas para echarle a ese batido, por lo tanto R va a ser 3, exactamente. Nuestra formulita entonces, ¿cómo quedaría? Va a ser C, en este lado vamos a tener R, que sería 3. Al otro lado pues vamos a tener 10 como el número total de elementos, igual n factorial, n vale 10, entonces sería 10 factorial sobre, estamos utilizando esta, abrimos paréntesis, n que sería 10 menos r que vale 3, cierro paréntesis y esto como un factorial, finalmente 3 factorial. Resolviendo pues ese paréntesis que tenemos ahí, 10 factorial sobre 10 menos 3, eso va a ser 7 factorial por 3 factorial. Bueno, ayúdenme con los factoriales. Ya creo que habíamos visto en la calculadora cómo se hacen. ¿Cuánto les da el 10 factorial? 3.628.800. 3.628.800, ¿cierto? Sí, Listo. ¿Cuánto nos daría 7 factorial? un momento. 5.040. 40 por 3 factorial. 6. 6. Listo. ¿Y cuánto nos daría esa división? 120. 120. Sí, ahí a mi medio. Entonces podemos tener 120 maneras de elegir frutas, esas tres frutas, para poder hacer nuestro jugo, nuestro batido. Fíjense que acá pues el análisis es mucho más sencillo porque ya no tenemos que involucrar esas condiciones que nos establecían las permutaciones. Miremos, bueno, sí, correcto, 120 era la respuesta. Estaría bien el proceso. Miremos el siguiente. Para probar un test de aptitud debe elegirse una muestra de 5 estudiantes de un curso que contiene 20 estudiantes. ¿De cuántas formas puede tomarse la muestra? Entonces ayúdenme a definir n y ayúdenme a definir r. ¿N20? No. N5, profe. Cantidad total de elementos. Entonces, pues decimos 20. 20. que hay 20 20 estudiantes, ¿cierto? y R Sí, sería R5. 5. Exactamente. 5. De esos 20 estudiantes vamos a agarrar 5. No importa qué estudiantes agarremos o si por ejemplo agarramos primero el de la lista, luego el último de la lista, es decir, todas esas posibles formas en las cuales nosotros agarremos 5 estudiantes de ese conjunto de 20 estudiantes. Bueno, usando nuestra formulita, pues ya nos quedaría más fácil. Sería 5, atrás 20, ¿Qué sería 20? 20 factorial. Y acá directamente pues voy a tener 20 menos 5. Eso sería igual a 15 factorial por 5 factorial. Entonces, ¿cuánto nos daría el 20 factorial? 2.432.902. Ok, nos da un número grandísimo, ¿cierto? Sí, Em, señor. ¿Cuánto nos daría el 15 factorial? 1.307.674.368. Ok,
y el 5 factorial. 120. Perfecto. Ahora hagamos la operación completa. Los 2 millones de arriba con el millón de abajo y el 120. A mí me da 15.000, perdón, 15.004. 15.504. Verifiquemos. Bueno, hay calculadoras que permiten meter los datos directamente sin necesidad de hacerlo paso por paso. En este caso, pues esa sería la respuesta, 15.504. Es decir, que puedo tener 15.500 maneras de seleccionar un grupo de 5 estudiantes de un salón completo que tenga 20 estudiantes. Miremos este. De una caja que contiene 6 baterías, de las cuales 4 están en buen estado, se extrae una muestra de 2 baterías. ¿De cuántas formas diferentes se puede tomar la muestra? Es decir, que yo puedo primero sacar la segunda batería, luego la última, o puedo sacar la que estaba en la casilla 5 y la que estaba en la casilla 1, etcétera. ¿Qué sería N? 6. 6. La cantidad total de baterías, que sería 6. ¿Qué 6. sería R? 4. 4. 2, ¿Por qué 2? porque solamente dice que 2 baterías se Exactamente, extraen. porque de esas 6 solo voy a sacar 2, ¿no? Acá solamente me están dando una característica de ese grupo completo. Hay 4 que están en buen estado, pero la muestra que yo voy a sacar es de 2 baterías. Entonces, por lo tanto, R va a ser 2. Nuestra formulita quedaría entonces como C, R y 6. 6 factorial. Entonces 6 menos 2 pues va a ser 4 factorial y 2 factorial. Si hacemos esa operación nos debería dar 15. Por favor, Sí, pues señor, 15. revisan ahí, ¿sí? La 15, solución sí, señor. sería 15, haciéndolo directamente, ¿no? Bueno, y este ejemplo que vamos a mirar es uno que trabajamos la semana pasada, pero ahora vamos a sacar ese espacio muestrial referente a las combinaciones, utilizando la formulita de las combinaciones. Nos dice lo siguiente: en un grupo de 15 personas, 7 leen la revista A, 5 leen la revista B y 6 ninguna revista. Encuentre la cantidad de personas que leen al menos una revista. Ese primer análisis ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Si hay un total de 15 personas y al final me están diciendo que 6 no leen ninguna de las revistas, entonces a 15 le quito 6, por lo tanto voy a tener un conjunto de 9 personas de las cuales leen alguna revista. Hay unas personas que pueden leer la primera revista y la segunda, hay otras que pueden leer la primera y la tercera, o solamente pueden leer una revista en específico. Eso pues digamos que no sería relevante en este momento. Ahora la segunda pregunta nos dice: encuentre la cantidad de formas diferentes de elegir 4 personas que al menos lean una revista. ¿Qué sería N y qué sería R?
9 y 4. 9 y 4. ¿Todos de acuerdo? N, entonces en este caso estamos hablando de las personas que al menos leen una revista. Entonces ese N pues sería el que ya discriminamos, es decir, ese conjunto El de 9. 9 en el que hay personas que leen al menos una revista. Por eso no tomamos las 15 personas, ya que estamos sacando las que no leen ninguna revista. Y R pues va a ser el conjunto que me están pidiendo, 4 personas. Ahí no me dicen que si una persona ya leyó una revista no puede leer la otra. 4 personas independientemente de cuál revista lean o si leen varias al tiempo. Nuestra combinación estaría dada entonces por 4, 9, sería 9 factorial sobre 9 menos 4 sería 5 factorial y 4 factorial. ¿Se la tiró? Y eso nos daría ¿Por qué se la tiró? $126. Bueno, a mí me dio 126. Sí, señor. Aproximando 126. Y tenemos 126. Ah, bueno, eso es importante. A veces ocurre lo que dice la compañera, que nos pueden dar decimales. ¿Qué se hace? Si está por debajo del 5, se deja el número anterior. Y si está por encima del 5, se deja el número superior. Por ejemplo, si en esta operación a mí me hubiera dado 125,8. En ese caso, pues yo lo tomo como un 126, ya que Tumbó la puerta. permutaciones y combinaciones se ¿Por qué tumbó toman la puerta? números enteros. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué tumbó la puerta? Y si me hubiera dado un número menor a 5, por ejemplo 125,3, entonces me quedo con el número 125. Tenerlo en cuenta porque a veces nos podemos confundir con esa parte. Entonces 126 sería la respuesta para esa combinación. Entonces pues se dieron cuenta que este tema es más sencillo en cuanto al análisis que hay que realizar si lo comparamos directamente con el tema de las permutaciones. Igual pues practicando cualquier tema es sencillo. Entonces como se trata de practicar y mañana no hay clase, pues vamos a hacer un tallercito que son esta serie de ejercicios que plantean diversas situaciones. Primero pues hay que revisarlo bien y mirar si es una combinación o si es una permutación. En caso de que elijamos que es una permutación, ver qué tipo de permutación es. Recuerden que según lo que estudiamos la clase pasada, hay varios tipos de permutaciones y según cada tipo pues una variación en la fórmula en que se van a calcular. Este tallercito pues sí lo podemos trabajar en los grupos que teníamos anteriormente.